La fe y el miedo. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: Qué poca fe, ¿por qué has dudado? En nuestra vida de hombres limitados, con frecuencia albergamos temores, sentimos miedo, miedo ante el pasado, que puede ser tremendamente acusador, miedo ante el presente, que vemos erizado de peligros, miedo que se estrelle el avión o el automóvil en el que viajamos, miedo que la enfermedad que nos aqueja sea mortal, miedo de no estar a la altura de las circunstancias, miedo de fracasar. Lo siente el médico después de un diagnóstico difícil o antes de una cirugía. Lo siente el sacerdote cuando da un consejo que puede significar la redención o la destrucción de una vida. Lo experimenta el padre de familia cuando se pregunta si su severidad está irrespetando y anulando la personalidad del hijo, o si por el contrario su tolerancia está dejando ese hijo a la deriva. También le tenemos miedo al futuro con sus incertidumbres. La carrera que escogimos, si será la propia, si será la nuestra. Nuestra hija que hoy se casa, ¿será que sí va a ser feliz? ¿Va a ser serena nuestra vejez o va a estar enmarcada por la amargura de la soledad y del olvido? Todos estos y muchos otros temores acompañan al hombre en su breve caminar por el mundo. Los hombres que no le tienen miedo a nada debemos dejarlos solamente como protagonistas imaginarios de los libros de aventuras. Es posible que también sintamos miedo ante el Evangelio, miedo a la entrega, miedo al perdón, al esfuerzo, a la comprensión, miedo a la verdad, al compromiso de nuestra vida, miedo al cambio interior. Preferimos tal vez el statu quo, como el joven rico a quien Jesús dijo: da todo a los pobres y sígueme, pero tuvo miedo de hacerlo. Y entonces pasan a ser verdad estas palabras de alguien que dijo: hay hombres y mujeres, jóvenes o menos jóvenes, que conocieron a Cristo. Sí, pero cuya vida es desde entonces una eterna componenda, y saben que serán siempre el joven rico. Para todos estos no existe la felicidad, sino la desesperación de creer. Sin embargo, Dios no es un Dios acusador, sino un Dios de salvación. Cristo no nos ha prometido que la fe simplificaría las cosas o que suprimiría el miedo, pero nos ha prometido la victoria. La fe es el camino de la victoria sobre nuestros temores. Es un llamamiento a descubrirnos a nosotros mismos con nuestras auténticas dimensiones, tal y como Dios nos ve y nos ama. Es un encuentro con aquel que nos conoce y que a través de nuestra propia oscuridad y confusión nos conduce con seguridad en cada paso que damos. Solo si aceptamos la luz de Dios, su presencia en nosotros, solo si nos aferramos a Jesús como San Pedro, podremos superar el temor a la vida y a la muerte.